Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Un saludo a toda nuestra audiencia del programa El Puente. Les damos la bienvenida a el espacio radial que realiza y produce el Centro de Investigación Marfil de Uniminuto. Quien les habla, Óscar Murillo Ramírez, y hoy les estaré acompañando en un nuevo espacio de diálogo y de reflexión a través de los micrófonos de Uniminuto Radio, que se emite a través de nuestro dial 1430 AM y a través de nuestra página web www.uniminutoradio.com. También pueden seguir esta transmisión a través de las redes sociales del Centro de Investigación Marfil. Allí nos pueden dejar sus preguntas, sus comentarios y por supuesto estar atento a cada una de las actividades que estamos realizando en materia de investigación, docencia y proyección social. Cada semana siempre hay actividades que estamos haciendo en el marco del proyecto Parche, todo este ejercicio de reflexión crítica que realizamos en centros penitenciarios. De hecho, tuvimos la semana pasada un circuito de prácticas filosóficas en el que tuvimos oportunidad de ver estas otras experiencias y estas miradas alrededor de la difusión del pensamiento crítico y creativo y del papel de la filosofía también como herramienta de intervención social en centros penitenciarios. Y así como eso, estamos desarrollando otras actividades de docencia y de proyección social que les invitamos a seguir a través de nuestras redes sociales. Aprovecho, por supuesto, para darle un saludo al equipo de trabajo de Uniminuto Radio que hace posible esta transmisión, a nuestro director Néstor Ballesteros y a nuestro compañero en el máster Daniel Barragán. Hemos abordado en las últimas emisiones unos temas importantísimos alrededor de un poco las reflexiones que hay alrededor de las ciencias humanas y sociales, eso de cara también a lo que viene este semestre en la Uniminuto y en particular con la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales. Estén muy atentos porque vamos a tener una semana de la escuela muy activa en la que vamos a tener muchas reflexiones, conferencistas y unos talleres muy especiales. Y el Puente también ha sido justamente un espacio que nos ha invitado a reflexionar alrededor de eso. Hemos tenido aquí a Carlos Roberto Pombo de la Sociedad de Mejoras y Ornato, quien nos contó sobre la Cátedra Bogotá, a nuestra compañera María del Mar Borges, que nos habló sobre la importancia del diálogo como herramienta también de transformación social en comunidades. Y por supuesto, no olviden que en el mes de septiembre está abierta nuestra convocatoria para la revista Polisemia. Hemos crecido de manera importante en términos de la capacidad de seguimiento y de citación que tiene la revista, y esto nos llena de mucho orgullo y por supuesto de mucha alegría, y que nos invita también a proyectar el siguiente número de la revista. Parte de las preguntas que nos aquejan, por supuesto, en las ciencias humanas y sociales es preguntarnos un poco por un fenómeno que persiste en nuestra sociedad y que, por supuesto, puede ser abordado desde la historia, desde la sociología, desde la antropología. Y hoy vamos a ver una particular forma de abordar la violencia y su análisis y su comprensión a partir de la biografía. Y para ello tenemos como invitado el día de hoy al profesor Gustavo Duncan. Gustavo es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Northwestern y actualmente es profesor de la Universidad de AFIT. Profesor Gustavo, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal el día de hoy? Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Gracias, profe. Siempre arrancamos un poco preguntándole a nuestros invitados o invitadas un poco que nos ayuden a dilucidar también su parte más humana. Generalmente definimos a nuestros invitados o invitadas y por lo general en este mundo de la academia la gente
se refiere a sí misma a partir de sus títulos, de su trabajo académico, que sin duda es importantísimo. Pero si yo preguntara un poco por el lado más humano de Gustavo Duncan, ¿cómo te definirías? No, pues divorciado entrando en los 50. Con 2 hijos, viviendo con 2 hijos. Ok, Sería como una parte humana mía ahora. Y mis ok. dilemas. Sí. Seguramente hay muchas más cosas, digamos, allí interesantísimas, además porque, y aprovecho un poco también para contarle a la audiencia que parte importante de mi propio ejercicio académico y de docencia y por supuesto también de investigación, pues sin duda ha estado influenciado por los trabajos del profesor Gustavo Duncan, en particular Los Señores de la Guerra y otros trabajos que sin duda nos han dado unas nuevas luces para comprender las dinámicas del conflicto armado y en particular, digamos, de la violencia en sus múltiples formas que ha atravesado el país. Entonces yo aprovecho también, por supuesto, para agradecerle que nos haya aceptado la invitación y para que esté con nosotros para presentar su más reciente libro, eh, que yo quisiera empezar un poco por abrir con una frase de las muchas, por supuesto, que tiene este libro de Volver a ser Elda, que tuvimos la oportunidad de escuchar en una amplia entrevista que se dio en la W Radio. Y hay una frase insisto, dentro de las muchas que tiene interesante allí el texto, y es, las FARC me conquistaron por el estómago. Así Mm. relata el Danellis Mosquera, quien nació en Currulao, un corregimiento de Turbo, Antioquia, su ingreso a la guerrilla el 3 de septiembre de 1984 en la región de Urabá. Y así como esta, hay una serie de anécdotas y de momentos claves que nos hablan también, digamos, de cómo se configura esta violencia y por supuesto la historia misma del conflicto armado que ha vivido en Colombia. Y yo quisiera, profesor Gustavo, que nos contara un poco cómo inicia esta investigación. Hay algunos indicios que usted nos da desde el prólogo. Entiendo que hay unas investigaciones como en paralelo que se daban allí, que usted se termina encontrando como con eh, Elda, pero quisiera un poco que nos profundizara exactamente eso, cómo inicia esta investigación y particularmente qué era lo que se buscaba con esta biografía. No, ese libro es como se dice en el prólogo. Ese libro se dio por casualidad. Estábamos realizando una investigación con la Universidad Norte de Texas y AFIT y Aulas de Paz sobre capital social y procesos de reintegración. Y en cada entrevista que le hacíamos a combatientes que venían de mandos altos y medios, preguntábamos como 5 minutos de su background, o sea, de sus orígenes, o sea, dónde viene, de qué grupo, dónde nació, etcétera. Ah, Elda comenzó a contar su historia y tenía dos cosas, una gran memoria para los detalles, o sea, era capaz con los detalles de hacer sentir sus emociones y tenía mucha honestidad. De hecho, eh, la entrevista era 1 hora y los 5 minutos de sus orígenes se fueron alargando toda la hora. O sea, finalmente no hicimos la entrevista. Ya era evidente que era demasiado valioso lo que ella contaba y que ella podría ser ideal para escribir un libro. O sea, enseguida me di cuenta, mire, aquí hay un libro. Luego hablé con un amigo de Aulas de Paz, esa es una fundación de excombatientes, eh, a Rodrigo Pérez Alzate y Raúl Jabún, que fue un paramilitar que peleó con ella durante la guerra, pero luego se reconciliaron. Y les propuse a ellos que me ayudaran a convencer a Elda, porque ellos la conocían, yo no, ah, para escribir un libro de su biografía. Y ahí fue donde nace el libro. Eh, y comenzamos ya el trabajo, un trabajo dispendioso, fueron 29 sesiones, más de 60 horas de grabación. Así que es una biografía, por eso es muy completa y por eso en el título le pusimos una biografía íntima de alias Karina. Ah, Creo que un derroche de honestidad por parte de ella,
todo lo que contó. Y en el extracto que tú hablas de la ingreso a la FARC, creo que lo que nos está mostrando es que la FARC, para reclutar nuevos guerrilleros, no tenía que convencer con una gran narrativa ideológica, es decir, no tenía que enseñarle el marxismo-leninismo a profundidad a los nuevos guerrilleros, no era tan necesario, sino que estaba en el hecho mismo de que pertenecer a una organización que era capaz de desplegar poder en zonas abandonadas del Estado. Es decir, esa opulencia de poder que derrochaba la FARC cuando se presentaban a la sociedad. Por sí mismo era atractivo a los adolescentes. En la adolescencia es una época en que uno eh, trata intuitivamente de proyectarse hacia algún tipo de vida, hacia algún tipo de personaje de lo que va a ser uno cuando grande. Y creo que las FARC mostraban no solo que tenían medios, sino que además le mostraban otras cosas, como la disciplina, el poder. De hecho, ella misma habla en ese mismo párrafo que veía a la guerrillera bien apertrechadas, con sus correas, con sus trajes, y ella lo que veía era un futuro, una perspectiva en la guerrilla, una causa, es decir, una causa por el bien de las personas sin necesidad de una gran elaboración ideológica. Y creo que eso es muy interesante del libro, es que muestra que no es necesario un gran discurso para haber llevado a toda esta serie de campesinos, pobladores de las periferias y de zonas marginadas de Colombia, sobre todo zonas rurales, para convertirse en parte del ejército de la FARC. Porque a lo largo de la historia fueron decenas de miles de menores de edad que finalmente, adolescentes, que terminaron haciendo parte de este ejército. Creo que esa narración que hace él, esa explicación de por qué se va, nos ayuda a comprenderlo. Hay, Yo hay quisiera decir también que este es un libro que se ha pensado como una biografía moral. Eh, Cuando nos imaginábamos el libro al principio, claro. eh, lo que quería era que la voz de Elda eh, 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 transcurriera cronológicamente y esa voz sin necesidad de ser retórica, simplemente contando los detalles de su vida, contara acerca de cuál era su moralidad, sobre todo porque era una moralidad en medio de una guerra, una moralidad trastocada, obviamente, que se iban a cometer actos muy crueles. Entonces, en el libro está precisamente tratando de dar a través de los detalles de su vida, eh, poder recrear en el rector cuáles eran las emociones y sobre todo las emociones morales que sentía en ese momento. De hecho, esa es la parte, digamos, que la ambición literaria que tiene el libro. Y de hecho, el libro está escrito en primera persona, está escrito como si fuera una novela de primera persona. Así es, y eso un poco me inquietaba, digamos, yo creo que ese componente emocional efectivamente se logra percibir a través de las páginas del libro, y un poco me preguntaba también por eso, digamos que hay como tres elementos que ya el profe advierte, y es la capacidad de memoria, un poco, todo el relato, digamos, de la violencia y las más de 60 horas que trabajaron alrededor de ella. Me preguntaba un poco si eso implicaba que se estructuraban de manera un poco más detallada, digamos, esos cuestionarios para seguir esa secuencia cronológica, o había más bien un diálogo fluido en el que se iba un poco ayudando, en este caso, a Elda a construir ese relato. Hablemos un poco del método mismo de construcción del libro. Seguimos en lo posible llevar una cronología. O sea, esa fue la decisión.
o sea, que se fuera narrando y era un poco qué pasó y qué estaba sintiendo en ese momento, qué sentía. Narranos cómo era el espacio físico, narranos dónde estaba. Ah, de hecho, era el trabajo de darnos el material para poder construir un libro como si fuera una novela de tu vida. O sea, este es un libro que es no ficción, pero está escrito como si fuera una ficción, en el sentido de la narración, la recreación de alguien que hizo la guerra durante 24 años. Entonces era como tener esos detalles siempre presentes. Cuéntanos eso, cuéntanos cómo era el espacio físico, cuéntanos qué estaba pasando y cuéntanos cuáles eran las emociones que estaban en juego, no solo de ella, sino en general de todos los participantes, civiles, la guerrilla, que pensaba la guerrilla en grande. De hecho, hay unos diálogos bien interesantes entre ya los miembros del secretariado y ella, donde se ve la gran diferencia entre la visión política de la élite de la FARC y la visión de los guerrilleros de rasos. Entonces, siempre tratamos de seguir esa disciplina a lo largo del trabajo de construcción de la grabación, porque después viene otro trabajo que ya volver todo eso, lo que se dijo, y a ordenarlo, organizarlo y ponerle un tono un poco diferente, porque por lo general las narraciones eran en presente y en este libro se fue el pasado y se trató en todo lo posible de no saltar en el tiempo, porque los saltos en el tiempo pueden confusiones morales, es decir, la De moralidad acuerdo. de una época se mezcla con otra y el lector entonces se va a despistar acerca de qué era lo que se estaba sintiendo en un momento dado. Eh, de la historia, que repito, es una historia llena, pues, obvio, de violencia y del conflicto en Colombia. De hecho, hay cosas en las que efectivamente, y puede pasar, digamos que si hay pistas a las que hay que llevarle como cierto detalle, digamos, en el marco de la lectura, me causa en particular curiosidad una, y es que ella todo el tiempo refiere que ella fue como escalando en la estructura organizativa de las FARC sin aplicar propiamente el reglamento que estaba establecido en las FARC, es decir, como que ella se saltaba pasos, pero no era una cosa que ella pidiera. De hecho, ella manifiesta todo el tiempo que le incomodaba un poco porque sentía también que, claro, te volvían comandante de escuadra, y demás, pero que eso también implicaba, por supuesto, unas responsabilidades con la tropa y también casi que con se entiende un poco ese plano moral que planteas porque digamos que implica asumir la responsabilidad sobre la vida de estas personas, pero eso digamos que solamente un poco hasta cuando ella empieza a narrar cómo llega el curso de comandantes en la Uribe hacia el 89, es que se empieza a entender que definitivamente tenía y que le ofrecen una beca que está dentro de las 10 más destacadas guerrilleras en el curso. Entonces ahí uno ya empieza a entender que ella tenía unas habilidades particulares que la llevaban, digamos, o la llevaron, digamos, a esa, como a ese surgir tan rápido. Pero al principio no es tan, como tan evidente y uno puede efectivamente tender a perderse. A mí me causa un poco curiosidad un poco quisiera preguntar también por la perspectiva que tiene el profesor alrededor de esto y es un poco la construcción también, si se quiere, o más bien, la construcción no, la identificación más bien, llamémoslo así, de una suerte de ciclos de violencia. Es decir, Elda es una hija de 7 hermanos, creo que era más o menos alrededor de estos, que está en un contexto de violencia intrafamiliar muy fuerte. De hecho, sufre su violación, la violencia sexual por la que atraviesa antes de ingresar a las FARC, y había unas carencias materiales que ya todo el tiempo identifica. Además de decir que las FARC la conquistan por el estómago, también en el libro narra que en las FARC por primera vez usa una toalla higiénica, y esto habla, digamos, profundamente de las estructuras de desigualdad del país. Entonces, un poco nos ayuda en la comprensión de esos ciclos de violencia este tipo de textos biográficos, profesor. Sí, yo creo que, es decir, esto es un texto que, por lo menos de los textos que conozco,
Yo diría que es la primera biografía a profundidad de un miembro raso de la FARC, es Ajá, decir, de alguien que proviene de ese origen bastante excluido, empieza como raso y pues, en el caso particular de ella hay algo que cambia porque logra hacer una excelente carrera militar, que creo que de alguna manera se le convirtió también en un problema en el largo plazo, porque ella era buena militar, tenía las habilidades y la entrega para hacer un rango alto, pero no tenía la vocación de poder que tenían otros dirigentes de la FARC y tampoco tenía un gran convencimiento ideológico que tenía ajá. en la revolución en que podían tener los otros bandos, es decir, no manejaba esa ideología o esa retórica marxista. Entonces, lo que para ella en un principio fue, además, el resultado de las palabras que le dijo su papá cuando le dijo que iba a ir a la guerrilla. Le dijo, hija, sea una buena guerrillera. No quiero que me vengan con la noticia que usted la fusilaron por no haber estado a la altura de ser una buena guerrillera. Y ella se entrega, logra avanzar, va a ese curso, pero en ese curso se nota que ella no estaba pensando en ocupar un mando alto, ni quería hacer una carrera hacia los mandos, porque de hecho le ofrecen la posibilidad de formarse en el exterior como guerrillera, y ella lo que quería regresar era al Frente Quinto, porque ahí estaba quien en ese entonces era el amor de su vida. Lo de ella no era esa ocasión, pero finalmente los resultados se daban y ella termina siendo promovida incluso a ser encargada de frente, pero tiene muchos problemas porque sí, no tienes esa vocación, pero estás en medio de la competencia para llegar al mando de un frente, vas a tener encontrones con quienes sí tienen esa vocación y esa carrera de poder dentro de la organización, como efectivamente a ella le sucedió. Eh, Creo que eso también además demuestra como las diferentes formas de ascenso en la FARC. Había algunos que eran los que manejaban la parte política y otros que sabían manejar la parte logística y militar. Ella manejaba más la parte logística y militar, no manejaba la parte política. Y finalmente, siendo mujer en una organización machista, pues en un momento dado la situación para ella se puso compleja y comenzaron a degradarla, sobre todo con desencuentros que tuvo con mandos en el bloquecito, lo que se llama, lo que eran los frentes del área oriental hacia del oriente antioqueño y de Caldas. Me parece interesante esto que plantea el profe, que yo creo que hay un tema a propósito un poco de esta estructura de poder que se va configurando en las FARC y sobre todo, digamos, en estos frentes que operan sobre Antioquia y Chocó, y es que moralmente ella también, digamos, desde el principio se hace consciente un poco de las desigualdades que enfrenta una guerrillera, digamos, en nivel raso versus la comandancia en términos de acceso a comida, de atención a salud. Y creo que los casos más, o incluso del acceso a ciertas festividades, creo que el momento más clave, digamos, sobre todo este primer apartado este primer capítulo del texto, sobre todo cuando se aborda el tema de su embarazo, ¿no? Donde ella se hace consciente como, bueno, ¿por qué yo estoy recibiendo un trato diferencial respecto a otras combatientes, ¿no? Esta parte es bastante interesante. Sí, hay tema de la desigualdad, que quizás desde afuera no se ve tan grande, pero adentro era enorme. Eh, y además se reflejaba mucho también en las compañeras sentimentales de los comandantes.
O sea, las compañeras sentimentales, los comandantes, no iban a combate, eran radistas, secretarias, les tocaban unas tareas menos fuertes. Ellos tenían ciertos lujos, como lociones, desodorantes, ropa interior, que el resto de guerrilleros no tenía. Y Elda, a eso a ella perdón, ah, voy a conectar para que no se nos vaya la energía. Elda, a eso a ella la, le causaba bastante resentimiento y hacía el reclamo público, reclamaba abiertamente a los comandantes, y los comandantes, la respuesta que le daban era que en los estatutos estaba que en esta organización todo el mundo eran iguales, y tenían los mismos derechos y deberes, pero sin caer en el igualitarismo pequeño burgués. El igualitarismo pequeño burgués era la justificación para que los ciertos mandos tuvieran acceso a una serie de prebendas que el resto de la tropa no debía tenerlo. Eso no fue un invento de la FARC, eso venía desde Europa, el comunismo europeo, y el, y con eso se justificó incluso que ciertas peleas ideológicas, ciertas temas ideológicos, por ejemplo, como las diferencias de géneros, no fueran tratadas eh, de manera intensa. Estoy hablando del siglo XX, porque distraía ese igualitarismo pequeño burgués, distraía la gran diferencia, que era la diferencia de la lucha de clases. Entonces, eso se manejaba de esa manera en la FARC. Quizá se veía de manera más extrema, era en el caso de los hijos, las posibilidades de tener hijos. Para los mandos eso no era tan problemático, y además, si los hijos de los mandos eran perseguidos o por inteligencia militar, ellos podían enviarlo al exterior para que se protegieran a su familia. Cuando él quiso proteger a su hija, porque se dio cuenta que la estaba siguiendo el ejército, lo que le dijeron en el frente, en el frente donde estaba, se dijo Iván Ríos, pues la única solución que hay es que ella venga a la guerrilla y se vuelva guerrillera. Y era una niña de solo 14 años, es decir, no le dieron esa protección que le dieron al resto de los mandos guerrilleros. Entonces, efectivamente, ahí se alcanzan a ver unas ciertas desigualdades. Pero sí yo sí quiero también enfatizar en que esas desigualdades no pueden llevarnos a decir que los mandos de la FARC vivían en unos lujos, en una opulencia. Crear esa idea de que esto simplemente se trató de una guerrilla con el motivo de enriquecer a una serie de mandos, porque eso no fue así. Es decir, los mandos finalmente vivían en la selva, padecían todo lo que era los riesgos del combate y demás, y eran comunistas convencidos. Es decir, no creo que nos equivocaríamos mucho si dijéramos que los mandos de la FARC no eran comunistas de convicción. De hecho, eran comunistas a un nivel de sectarismo que era ya incluso bastante violento y tenebroso, porque Sí. esos niveles de sectarismo se pueden justificar cualquier cantidad de atrocidades. Pero hay una cosa que me inquieta también, y es que, claro, yo entiendo un poco que y comparto, digamos, que Elda es una persona que tiene una memoria privilegiada, pero como todo ser humano, la memoria también por momentos puede ser frágil, y en el libro encontramos muchas referencias específicas que nos hablan también del contexto. Pienso, por ejemplo, en su ingreso y la manera en que se desarrolla su ingreso en términos del contexto también del proceso de paz de Belisario Betancourt, el proceso de formación con la toma de Casa Verde, la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Bueno, digamos que hay un sinnúmero de datos que nos hablan no solo de la biografía de Elda, sino también del contexto histórico. Y no sé si en esos casos también el texto pasaba por alguna suerte
de curaduría, de revisión de datos, de años más precisos. ¿Eso se hacía también un poco en el contraste y depuración del texto? Claro, es decir, yo creo que este es un texto que si bien no evitamos cualquier mención mm, digamos, las ciencias sociales, a, a probar alguna hipótesis de ciencias sociales, obviamente este es un texto que está pensado en el estudio de personas pues, que conozco la historia de la FARC, conozco la historia del conflicto, y obviamente está, si te dan cuenta, está muy centrado por periodo de tiempo muy específico. Eh, Creo que, por ejemplo, hay unos datos que se nos revelan muy importantes para entender la FARC. Por ejemplo, cuando Belda dice que ella hubo dos momentos en que pensaba que podían tomarse el poder. El primero fue con la UP, que fue político, fue la segunda mitad de los 80. Sí, Y el segundo fue en el 98 cuando se hizo el Caguán, por la serie de victorias militares que habían tenido. Eh, Está la octava conferencia. Hay, hay, digamos, momentos muy importantes en la historia de la FARC que se le preguntan a él, aparecen en el libro espontáneamente, obviamente, pero eso se preguntó. Y además de eso, en el tema de la, las batallas, porque hay cualquier cantidad de batallas y sucesos que ocurren en el libro. De hecho, en una versión inicial yo tenía las notas al pie de todas las batallas que habían salido en el tiempo y en otro, en Semana, y en otro, el colombiano también. Es decir, todos esos registros de prensa, archivos de prensa se podía encontrar. Y en general todos coinciden, de hecho a veces nos respaldábamos en las fechas, porque pues claro. después de tanto tiempo y después de tantas batallas, no nos acuerda qué batalla fue primero, pero eso lo tuvimos en cuenta, fueron los registros de prensa, que había mucho, aunque se dieron combates que a veces no quedaron registrados entre paramilitares y guerrillas, donde no hubo registro. Eh, pues, si no estaba el ejército involucrado, no había registro. O había registros muy leves, muy pequeños, de esos combates que se dieron. Pero en general, todo está referenciado sí, en otras fuentes. Y esto, digamos que, claro, aparece, me inquieta también un poco la manera también, justamente a propósito de los asuntos ideológicos que ella plantea, que efectivamente inicialmente no le motivaba tanto, dice él, me refiero a la página 23. A mí no me motivaba tanto la ideología comunista, me motivaba más estar lejos de casa, ¿no? Ahí todo el tiempo esa referencia un poco a ese ingreso. Me cuestionaba eso un poco, o me sigue cuestionando eso un poco, si es esas condiciones de orden más subjetivos y esas historias de vida y de violencia intrafamiliar que marcaron tanto la biografía, no solo de Elda, sino de muchos guerrilleros y guerrilleras, lo que hace también que se mantuviesen en el interior de la organización, pese a identificar tanto estas desigualdades en términos de la estructura, de la manera en que las diferencias que se daban entre el guerrillero raso y digamos, el comandante o los comandantes y el secretariado, si la biografía un poco personal es lo que explica esas trayectorias tan prolongadas en el marco del conflicto, o cuál pudiera ser esa otra, si realmente al final hay un ejercicio ideológico y de convicción que identifica el profe Gustavo alrededor de eso. Ah, sí, obviamente la FARC trataban de mantener una coherencia ideológica en la tropa. Y de hecho gastaban creo que una hora diaria, una hora de cultura, leyendo, dando clases. Es decir, eso se atendía en los mandos. Ajá, Ah, pero creo que hay otros elementos muy claves para entender por qué ejércitos permanecen unidos, es decir, la causa. La causa no es tan elaborada. Ella incluso explica, nuestra causa es luchar por un mundo mejor, no por nosotros, sino por nuestra familia, quien los hereda. Nosotros somos mártires
y el sueño de los guerrilleros era llegar vivos a la toma del poder. Ellos pensaban que no lo iban a llegar. Eh, de hecho, ahí me recordó un poco también el caso de los bandidos que hicieron la guerra con Escobar, que eran Ajá. de las comunas. Ellos sabían que era una guerra en que iban a morir, pero aún así estaban comprometidos con la causa. Tienen que ver además que eso se vuelve un espacio de socialización, porque lo que muestra el libro es que los guerrilleros vivían 365 días del año dentro del campamento y eran 24 horas del día. Entonces, todo es la socialización, o sea, los espacios incluso donde se desarrollan las relaciones afectivas, relaciones amorosas, los bailes, la socialización, incluso tomar trago, es dentro de la FARC. Y se convierte en parte de su vida, se asimila eso como un modo de vida. Y obviamente los enemigos están atacando a quienes son tu familia, porque de alguna manera la FARC se olvida de la familia de los guerrilleros, de hecho hablaban de la familia fariana y de la guerrillerada. Y eso es un vínculo importante, un nexo importante que motiva y genera moral para afrontar la guerra. Hay una- Quizás hay una cosa que sí me inquieta un poco más desde de la perspectiva también personal y es que, mm, claro, digamos que si uno escucha a él, y sobre todo en esta entrevista que ha dado en la W Radio y en la cual dice, detalla, digamos, todos estos sucesos, no solo del libro, sino también de su vida todo el tiempo, habla también en primera persona, ¿no? Mi libro, mi texto, o sea, es como su producción. Entonces me inquietaba y en serio con honestidad quiero preguntárselo, ¿qué tanto de Gustavo Duncan entonces hay en el texto allí? Creo que fue un escritor, de hecho me dice mi escritor. Sí, O sea, la parte literaria. Ella cuenta la historia, pero toda la literatura, la parte literaria pues, la hice yo, digamos, el producto literario. Aunque al final nos sentamos los dos juntos y lo leímos letra a letra. Y él, pues, fue súper importante en ese proceso y muchas correcciones. De hecho, me sorprendió la capacidad de ella de seguir la lógica y la coherencia de la historia. Creo que ella entendió perfectamente de lo que se trataba. Pero yo soy eso, soy simplemente el escritor. Me contaron una historia y le di eh, esa forma. También participó en la grabación Carlos Álvarez, que él tiene los audios. De hecho, ojalá se haga un documental con esos audios, porque creo que también se podría hacer otro producto de este trabajo y si iniciamos los tres. sí, sería muy, muy maravilloso. Y un poco, profesor Gustavo, si uno preguntara a través de las páginas, pero sobre todo de la vida misma de Elsa Mosquera, eh, ¿cómo contribuye este trabajo también a la comprensión misma de la historia del conflicto armado? ¿Qué lugar tendría no solo la historia de Elda, sino también las biografías mismas en esa comprensión compleja y de lo que es el conflicto armado? Y no quisiera dejar de preguntarle también un poco por la violencia que atraviesa el país hoy y qué tanto estas biografías nos hablarían un poco de esas violencias recicladas que seguimos viviendo en nuestros tiempos. Yo creo que nos habla de cierto momento específico, de cierta gente específica que termina entrando en un grupo que ya no existe, que es la FARC. O sea, lo que existe ahora ya no, ya, eso no es lo mismo que la FARC. Pero yo lo veo como que este es un relato que podría humanizar a una gran cantidad de personas, de colombianos jóvenes, que en un momento dado terminaron vinculados en la guerra, simplemente porque existió una organización más grande que tuvo una oferta en su momento y que era atractiva
dadas las condiciones de vida de ellos, incluso dadas de la propia violencia. Es decir, esto era un sitio de refugio, era un lugar donde podría uno protegerse de la propia violencia. Creo que trabajos como este, versiones a profundidad de la historia de gente que participó en la violencia, podría darnos mucho material para la reconciliación, porque yo creo que si hay algo que se logra aquí es humanizar un personaje. Un personaje que además que fabricaron el mito de un monstruo, porque cuando Elda se entrega, la presentaron como alguien que jugaba cabeza, fútbol con la cabeza de los policías, que castraba soldados, cosas que nunca ocurrieron, de verdad. Y lo que está mostrando, no, es que mira, aquí hay un ser humano muy colombiano y eso pasó en muchas partes de Colombia de una manera u otra. Y que además eso no es irreversible. En el libro ella al final logra reconciliarse con su peor enemigo, con los paramilitares, el paramilitar que le mató a 2 hermanos y le secuestró a la hija, y en un proceso genuino y serio de reconciliación, que ambos ofrecen un perdón y se ayudan y terminan siendo muy fraternos. Entonces creo que eso es este tipo de trabajo podría servirnos mucho. Ok. Profe, ¿y se ha pensado la posibilidad de hacer un lanzamiento en la ciudad de Bogotá próximamente para nuestra audiencia y estar muy atentos de las redes sociales también alrededor de esto? Sí, ojalá así será. Toca hablar con Random, con la editorial. Bueno, pues, profesor, bienvenido a la Universidad Minuto de Dios. Podríamos pensar en hacer algún ejercicio también aquí con la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales, y por qué no pensar en una presentación del libro también aquí en la universidad. Las puertas no solo de Uniminuto Radio, sino de la universidad están abiertas para usted. Pues bueno, ya saben, gracias, Oscar. Pueden encontrar el libro. Yo personalmente me lo he disfrutado, efectivamente creo que es un texto que está muy bien escrito, que incluso para personas no colombianas tiene unas notas a pie de página que ayuda a comprender ciertas palabras que seguramente para nosotros es de común uso, pero para quien no, se las ayuda también a comprender. Entonces creo que un texto también incluso en términos editoriales muy bello y que vale la pena y que por supuesto recomendamos leer. Profesor Gustavo, muchas gracias por acompañarnos en el puente y por supuesto pues esperamos no solamente tenerlo aquí para conversar nuevamente sobre este texto, sino para la presentación de nuevos trabajos que vengan. Muchas gracias, Oscar. Hasta luego. Vale. Con estas conclusiones y con esta conversación muy interesante que hemos tenido el día de hoy en el programa El Puente, pues damos cierre a nuestro programa radial. Por supuesto, agradeciendo nuevamente a esa audiencia que permanentemente nos sigue en las redes sociales, que está allí, atenta a todos los ejercicios que realizamos desde el programa El Puente y sobre todo desde el Centro de Investigación Marfil. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, compartan nuestro contenido, bienvenidos también y bienvenidas esos docentes de la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales de los distintos centros universitarios que quieran participar en el programa El Puente, contándonos sus experiencias de investigación, de docencia, de proyección social, y que seguramente necesitan también de visibilización y, por qué no, también, digamos, de mayor difusión a través de los micrófonos de Uniminuto Radio. Agradecemos, por supuesto, al profesor, gracias por todas las luces que nos ha dado y, por supuesto, por este maravilloso libro. Y a todo nuestro equipo que está detrás de cámaras, a Daniel Barragán en el máster, a Néstor Ballesteros, director de Uniminuto Radio, a Paula Lava, que siempre está dándonos también mucha ayuda allí en todas las cuestiones operativas. Detrás de este programa hay mucha gente que en silencio y quizás sin ser vistos hace posible que podamos realizar el programa El Puente. Nos vemos y nos oímos en un próximo episodio. Hasta pronto. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio.
La radio universitaria está aquí.